que es como el pico máximo. Bueno, muy bien. Decíamos que hoy se reúne la oposición, va a intentar juntar quórum para limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte de Milei. Ahora, la pregunta es, esto tiene que ver también si la oposición que le dio facultades delegadas a Milei no se arrepintió un poco por la manera en que lo usa Milei ahora los decretos. Una de las que había aprobado en su momento estas facultades delegadas es Margarita Stolbizer, diputada nacional de Encuentro Federal. ¿Cómo va, Margarita? Buen día. Buen día, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien. ¿Esto tiene que ver con tratar de enmendar algo que ustedes hicieron? No, para nada. A ver, dos aclaraciones. La primera, en mi caso, yo no voté los artículos de facultades, como no voté la mayoría de los contenidos de la ley, y sí voté la ley en general, porque cuando la había votado en contra en febrero, el argumento era que era una ley invotable por sus contenidos tan diversos, tan amplios, y porque arrasaba, por ejemplo, con todo el apoyo a la cultura, al medio ambiente, tenía reformas a los códigos civiles y penales, y nosotros le dijimos, manden una ley que solamente se refiera a las cuestiones de la emergencia económica, fiscal y financiera, y entonces nosotros, acotados, vamos a acompañar. Entonces yo acompañé en general, y después voté en contra de los contenidos. Pero respecto a lo que se va a votar hoy, no hay ninguna corrección, y además te digo, no es una ley en contra de los DNU de Milei. Esa es la posición que tiene Unión por la Patria, que descubrió que los DNU son malos porque los dicta Milei. La verdad es que esta es una ley muy mala y muy anticonstitucional desde que se dictó por obra y creación de Cristina Fernández, y fue igualmente mala cuando la usó Cristina Fernández, cuando la usó Mauricio Macri, cuando la usó Alberto Fernández, y también lo es ahora. Yo he presentado los proyectos no de reforma, de sustitución total de esa ley cada 2 años desde hace más de 10. Por eso digo, no es una posición que pretende corregir ahora, es una ley que necesita ser corregida porque es una ley que le ha dado, insisto, la ley que nos dejó Cristina Fernández, es una ley que le da al DNU más envergadura que la propia ley. La ley necesita pasar por la sanción de ambas cámaras, y el decreto, como está redactada esa ley, la 26122, que es del año 2006, solamente con que una Cámara lo apruebe tiene vigencia. O que el Congreso no lo trate. O sea, los decretos de necesidad y urgencia se supone que son herramientas excepcionales, por eso se llaman necesidad y urgencia. En condiciones normales legisla el Congreso, salvo situaciones excepcionales, como Menem hacía mucho uso de los decretos cuando se reforma la Constitución con Alfonsín. Alfonsín dice, bueno, discutamos qué hacemos con los decretos, pues no puede ser una facultad. Y ahí después Cristina Fernández de Kirchner viene y saca una ley muy benévola, que lo que decía es que si el Congreso no lo trata, el decreto rige. Del 2016 es esa ley. Del 2016. No, del 2006. El 2006. 2006, claro. Entonces eso quedó. Entonces ahora, bueno, Milei, lo que pasa es que ustedes dicen, sacaron de la ley de la privatización correo y aerolíneas, y Milei dice, bueno, entonces las liquido. Le dicen, ustedes pueden eliminar las dependencias públicas que quieran, salvo ponele el Inca y el CONICET, pero entonces Milei los desfinancia. Ustedes le dicen, le doy facultades delegadas, y Milei dice, ok, y además también sigo gobernando por decreto. Da la sensación de que todo lo que le dio, digamos que la negociación que hubo con el Congreso para sacar adelante la ley de bases, bueno, finalmente igual el Ejecutivo encuentra la manera de avanzar con su propia agenda, independientemente de las negociaciones que tuvo en el Congreso para que la ley avanzara. Sí, eso es así. Lo que nosotros vemos son usos y abusos permanentemente, y además hay contradicciones dentro del propio gobierno. Yo presenté un pedido de informe hace unos días también por unas transferencias que el ENACON ha hecho al ARSAT, aún en contra de las propias normas que ellos dictan, por ejemplo. Entonces creo que hay que mirar con extremo cuidado, pero te insisto, no es que con esto vayamos a corregir lo que está haciendo Milei por decreto. La ley hay que corregirla desde hace mucho tiempo. Y algo que te acoto a lo que vos marcabas también, es inconstitucional desde el 2006, porque entre otras cosas la Constitución prohíbe lo que se llama la ley aprobada por silencio, digamos, la ley ficta, y entonces ahora expresamente lo que vamos a decir es que si una de las dos cámaras no lo trata, o el Congreso no lo trata en 90 días, el DNU
cae, el Bien. DNU cae, no tiene validez. Y hay una cuestión Sí. que yo tengo como diferencia respecto al dictamen de mayoría, que es cuál es la sanción cuando ese decreto cae. El dictamen al que se llegó por mayoría dice que la sanción es la derogación del decreto. Eso quiere decir efectos hacia Sí. adelante. Yo presenté una disidencia diciendo que la sanción debe ser la nulidad, o sea, no Claro. surtir Sí, ningún porque- efecto hacia atrás, porque lo que nos está pasando hoy con el DNU 70, el de diciembre del 23, es que el decreto sigue surtiendo efectos mientras que no se trata. Claro. Y yo creo que eso no debe ser, porque si no le seguís reconociendo a un DNU que tiene, o al Poder Efecto de Ejecutivo, ley hasta que el tiene Congreso- facultad legislativa, Claro, y lo que bien. la Constitución dice es que no debe tenerlas. Margarita Stolbizer, diputada de Encuentro Federal, de cara al debate que se va a dar hoy en la Cámara de Diputados, hay que ver si consiguen quórum. El PRO ya dijo que no va a ir al recinto. Tampoco El radicalismo tampoco va a dar quórum. No, El radicalismo. una parte, el radicalismo. no, el bloque de la Unión Cívica Radical. Una parte del Sí, radicalismo no van. va a ir separado. Claro. Después Bien. hay otro que se llama Democracia para Siempre, que son los otros radicales, que son los que Lustó, firmaron. Imanes. Claro, Exacto. que son los que firmaron ¿Y el tienen dictamen. quórum o no tienen quórum? Sí, nosotros hemos hecho la cuenta que estamos arriba de 130. Bueno, veremos entonces. El gobierno después si no- 135 me da a mí. Ah, mirá, o sea que, Exacto, bueno, sí, pero sí, después sí, tiene ese que es ir el al número que Senado. tenemos. Después tiene que ir al Senado, el Senado no está sesionando. O sea, El lo que Senado van a no hacer es. El Senado no está sesionando, pero tiene una ventaja ahí, que primero que Unión por la Patria tiene 33. Segundo que José Mayans está buscando el número, Número. no Bien. necesita pasar por comisión, con lo cual lo puede llevar directamente. Y tercero, que hay un radical que está de licencia, con lo cual necesitas un senador menos Sí. para alcanzar la mitad más uno. Bien, Margarita Stolbizer, gracias, ¿eh? De nada, que tengan Buen día, hasta luego. Bueno, se va a armar ahí en el Congreso esa pulseada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Hasta ahora las ganó todas el Ejecutivo. Sí. Porque puso el veto a la ley de movilidad jubilatoria, puso el veto a la ley de financiamiento universitario y el Congreso no pudo insistir. Esta es un segundo round de aquel a ver cuál se impone finalmente, ¿no? Bien, hace de cualquier lugar tu sucursal Superviel. Si tenés una consulta sobre